Hola, buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Elige tu vocación y esta tarde nos encontramos con Ricardo Guajardo, ingeniero en recursos minerales y energéticos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Edali, ¿cómo estás? Oye, pues yo la verdad muy feliz de saludarte y de aportar aquí a los jóvenes, en medida de lo que pueda. Con mucho gusto, yo vacío mis pensamientos ahorita, mis experiencias y todo lo que tenga con el fin de aportar a tus estudiantes y a las personas que asesoras. La verdad, mi reconocimiento para ti, para lo que haces, porque es algo muy importante para los jóvenes. Digo, a lo mejor ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ¿verdad? Y muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, queremos conocerte un poquito más. Tú tienes una ingeniería en recursos minerales y energéticos, pero no te dedicas a eso, te dedicas al marketing digital. ¿Cómo fue ese hilito para llegar de la ingeniería al marketing? Ujú. Oye, pues fíjate que curioso, ¿eh? Yo creo que me podría remontar incluso un poco a temas de la infancia y tal vez es algo que a la edad de 17 años más o menos, 17 y 18 años, que es cuando tienes que decidir qué estudiar, este, pues a veces no ubicas porque uno tiene otras ocupaciones en ese momento, tal vez digo, al menos el sistema que tocó en mi tiempo pues no, te preocupabas por sencillamente cumplir con las materias de la preparatoria, en su caso de la secundaria, y la verdad es que a mí al menos no me tocó mucho el tema de orientación vocacional, entonces por eso te reconozco tanto lo que hacen y creo que es muy importante, sobre todo porque tal vez no haya caminos equivocados, a final de cuentas uno llega al final confiando en tu intuición a lo que quieres, pero bueno, respondiendo un poco más la pregunta, fíjate que yo creo que el tema de la publicidad y la difusión se remonta un tanto a la infancia porque mis padres, ellos eran emprendedores y vendían productos naturistas. Entonces, digo, yo veía que su producto era bueno, que las personas lo consumían bien y como que se recomendaba algo, pero yo no entendía muy bien en ese momento por qué no nos iba como, a lo mejor nos pudo haber ido mejor. Entonces, luego tal vez en supermercados y demás, me empezó a llamar mucho la atención el tema de los empaques que tenían. Y yo comparaba un poco los empaques de que veía yo en cualquier supermercado y los que veía en los productos de mis padres. Y la verdad es que ellos pues les faltaba mucho el tema de la comunicación visual, ¿verdad? De branding, todo esto, pues no había conocimiento prácticamente de eso. Yo en ese momento obviamente no tenía ni idea de lo que se trataba. Entonces, después, yo cuando me toca elegir la carrera de ingeniero en recursos minerales y energéticos, yo realmente en ese momento no sabía qué estudiar. Yo tenía la idea de estudiar cocina o gastronomía, y mi intención era, dije, no, pues claro, a mí me gusta mucho la cocina, yo voy a ser chef, veía también de niño, veía muchos programas de cocina, este, Todos, yo creo. y sí, ¿verdad? Claro, nos dejaban ahí un rato en la casa y había mucho, era lo que había mucho en la tele, y a mí me gustaba mucho ver cómo era el proceso pero yo en ese momento no sabía cómo decirle a mis padres, oye, pues a mi mamá más bien, que es la que siempre ha estado aquí al pendiente, y ella finalmente me dijo, oye, pues vas a estudiar minería porque a la ingeniería en minas le va muy bien. A los que estudian esto les va increíble, traen unas camionetonas, y Hay tú, dinero. pues, claro, ahí hay billullo, entonces tú dale por ahí, que por ahí es el camino. Y yo en ese momento no tenía la capacidad de discernir y decir, oye, pues yo no quiero eso, yo quiero esto otro. Y yo ya había estado en algún momento en radio, entonces yo creo que de ahí también empezó un poco el tema de comunicación. Y vengo de una familia de puros ingenieros, todos son prácticamente mi hermano, mis primos, todo el mundo son ingenieros y todos me llevaban también por ese camino. Oye, si estudias comunicación, pues vas a complicarte económicamente, va a haber problemas, entonces yo te recomiendo que mejor una ingeniería y le des por ahí. Y luego después entendí, gracias a algunos maestros en radio, a quien le mando un saludo a Mauricio Estrada, también conocido como Furcio, allá en Chihuahua, quien él ha sido uno de mis maestros o mentores digo, tanto de oficio, de la comunicación, de locución, como también de vida. La verdad es que me ha enseñado muchas cosas, y por eso me gustaría mencionarlo. Y bueno, justamente con él empecé en radio, en una estación por internet. Yo creo que ahí también fue como ese parteaguas, ese antes y después, porque yo recuerdo que era una persona muy extrovertida en ciertos puntos, es decir, con los amigos y así, y en la familia a veces muy introvertido. Entonces, cuando
cuando yo conozco a Mauricio, él, yo ya sabía, él era un locutor muy conocido en Chihuahua, lo es todavía, obviamente, y en aquel momento, pues bueno, ya tenía una carrera hecha y ya era muy reconocido, en todos lados lo saludaban y así, yo, pues uno se queda, parecía figura pública y lo es, ¿verdad? En ese momento no lo entendía. Total que yo creo que de ahí surgió esta idea de la comunicación primero. En ese momento no entendía muy bien que me quería dedicar al marketing, porque en mi familia nadie se ha dedicado ni siquiera a la comunicación, radio, televisión, nada de eso. Entonces yo nunca crecí con algo a seguir, digamos. Y justamente Mauricio, yo una vez le pregunto, oye, bueno, ¿y qué se necesita para ser locutor? Y él me dice, oye, pues sencillamente estar locochón, ¿verdad? Estar muy loco, así me dijo. Y atreverse y aventarte y darle. Y le dije, ok, oye, pues si me dan oportunidad en esta estación por internet, a mí me gustaría intentarlo. Y fueron unas vacaciones, digo, la historia es un poco más larga, pero fueron unas vacaciones que empecé en radio, obviamente al principio trabándome, pero por mucho me dice, oye, tú tienes que decir la temperatura, tienes que decir en dónde estamos y en qué estación estás trabajando. Y la siguiente canción que van a escuchar. Eso es lo que tienes que decir. Y yo, ok, estamos aquí en chat y pues muy trabado, ¿verdad? Muy trabado. El principio, como cuando todos empezamos en algo, pues digo, Me esto es algo imagino. que ahorita también veo que hay mucha frustración y muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, creo que es parte de estarlo intentando y obviamente entender que las primeras veces siempre va a haber, digo, no vamos a tener a lo mejor ni el 10% de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, creo que sí deberíamos de ser más perseverantes en ese asunto. Y bueno, yo creo que ese fue el primer parteaguas y después, cuando surge este otro, es cuando yo ya estoy estudiando una carrera de ingeniería, yo estaba muy cercano a la sociedad de alumnos y justamente en esa ocasión recuerdo que para promocionar mi planilla, porque yo primero estuve muy de cerca con una sociedad de alumnos y cuando ellos se terminaban su gestión, a mí me dijeron, oye, pues, ¿qué onda? ¿Te avientas tú a ser el presidente de la sociedad de alumnos? Y les dije, claro, yo estoy encantado, a mí me gusta mucho este tema, yo iba a promocionar a los salones, lo que hacíamos, los eventos, me gustaba mucho coordinar todo este tema de los eventos que teníamos en la escuela, en la universidad estamos hablando. Yo estoy en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila y ahí, pues bueno, yo creo que empezó a surgir esa necesidad de promocionarme, de promocionar la planilla. Y yo recuerdo que le pedía de favor a una persona que me ayudara con diseños para subir a las redes sociales en ese momento. Trabajaba en la papelería de la universidad y conocía algo de diseño, entonces nos llevamos bien y le pedí de favor que me ayudara. Luego empezó a aumentar la demanda de que yo tenía que promocionar más cosas y dije, no la puedo estar molestando tanto, entonces me empecé a empapar en YouTube y todo esto fue mientras yo estaba estudiando aproximadamente el segundo semestre de carrera. Entonces fue ahí, yo creo más o menos, ese pequeño hilo conductor tal vez, que ha sido siempre el tema de promoción y ventas, porque eso sí vi mucho en mi infancia, vi mucho el tema de ventas gracias a mi mamá, ella se encargaba de tratar con los clientes, yo veía mucho cómo les platicaba sobre el producto y pues son ventas de campo, muchas veces en frío y el carisma que tiene mi mamá, ya lo quisiera yo, para conectar así con las personas, y de ahí creo que me heredó algo, ¿no? Entonces, me parece que ahí fue donde comienza mi inquietud por las redes sociales y por decir, oye, el tema del diseño. Yo recuerdo que en ese momento, Lali, revisé cuáles son las carreras del futuro. Yo ya estaba estudiando una ingeniería en recursos minerales y energéticos, lo cual tiene que ver más con el área de geología y ciencias de la Tierra. Ok. Entonces, yo en aquel momento, me puse a buscar carreras y yo ya estaba estudiando una, pero yo no quería, sentía que si me salía de esa carrera iba a fallar. Entonces, como que le iba a fallar a mi mamá, ¿verdad? Que tanto tiempo invirtió en mí, y que confiaban, tenían una esperanza en mí. También sentí algo de presión familiar porque todos mis hermanos, yo fui el único de mis cuatro hermanos, tengo dos hermanas y un hermano, que digamos, siguió la línea convencional de la educación, que es después del uno viene el 2 el 3 y el 4 refiriéndonos a las etapas, secundaria, preparatoria, universidad. Y yo iba
en ese sentido, digo, tal vez no con las mejores calificaciones, pero iba perfecto, ¿no? Iba con la línea de tiempo muy bien y yo no quería romper eso, esas expectativas, que es otro tema que me gustaría que se les quedara también a los jóvenes o a las personas que vean este episodio, y es que muchas veces tomamos decisiones por aprobación, ¿verdad? A veces de la familia, a veces de nuestra pareja, y digo, ¿qué te puedo explicar? Sí, ¿verdad? Tienes el tema de la psicología muy bien dominado. Pero bueno, es clave, la verdad, el tema de no dejarse llevar a veces por la aprobación es muy importante, y para eso tú tienes que tener la suficiente información para tomar una mejor decisión. ¿Cómo se tiene mejor información? Bueno, pues acercándose a profesionales como Lali aquí, para que tengan más herramientas para decidir, ¿verdad? Entonces yo en aquel momento tomé la decisión de buscar carreras, y venía el marketing digital, Ali, porque decía que muchas personas se iban a mudar a los dispositivos móviles, y venía ya todo este tema. Facebook yo creo que tenía más o menos como 4 años tal vez en el mercado desde que se había lanzado. Y en este blog, que la verdad no recuerdo el nombre del blog, pero hablaban sobre el marketing digital. Entonces yo dije, ah, caray, ¿y esto qué es? Aquí soy. Ajá, ¿esto qué es? Entonces empecé a investigar, y resulta que había todo un tema de comunicación que se podía llevar a los medios digitales, y ese mensaje que me habían dicho a mí de que, oye, si estudias comunicación, no te va a ir bien económicamente, empezó a perder sentido, y empezó a cobrar sentido el tema de, oye, si estudio comunicación, pero enfocado a digital, tal vez podría tener un mejor futuro, ¿no? Pero en ese momento no estaba así de claro como ahorita lo veo. Este, y justamente, pues bueno, tomé la decisión de a la par empezar a hacer yo mis propios diseños. Yo empecé, dije, bueno, si quiero, en este punto me gustaría aprender a diseñar flyers para redes sociales, y me empecé a preparar en YouTube, a la par de la universidad, a la par de ser presidente de sociedad de alumnos, a la par de ser locutor de radio, porque en ese momento ya era locutor de radio. Y pues digo, empecé a hacer diseños para mí, luego después terminó el tema de la gestión de la presidencia de sociedad de alumnos. Yo en ese momento trabajaba ya, me mantenía prácticamente por mi cuenta, la universidad era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a veces entramos a las 9, a veces salíamos a las 5, variaba un poquito, pero era casi todo el día, porque traían un concepto de educación europea, que era estar todo el día en la universidad, comer ahí, nos daban como 2 horas de descanso para comer, pero como era una ciudad alejada de donde yo vivía, no podía regresar a casa y luego volver, y luego otra vez a la escuela, ¿no? Entonces me quedaba ahí todo el día prácticamente, y en la radio me dieron oportunidad pues sencillamente trabajar y estudiar, y era prácticamente el único de mi carrera que lo hacía, porque no había trabajos convencionales que te dieran esa oportunidad normalmente, y la exigencia de la universidad también era muy demandante, tenía profesores muy demandantes. Entonces, más o menos por ahí surge atendiendo esta primera pregunta. Ok, tú mencionas esta cuestión de que tus papás tenían un emprendimiento familiar. Así ¿Cómo es. fue, me imagino, bueno, de esa parte que tú dices, de que de ahí dijiste, no, pues quiero comunicación, estoy viendo cómo está, en ese momento me imagino que no había como la cuestión de publicidad en ese emprendimiento familiar. Ahora, ¿qué es lo que harías Ujú. para poder ayudar más a ese emprendimiento familiar? Es decir, si yo llegara, digamos, Ricardo, el futuro llega a ese momento, pues yo para empezar les preguntaría un poco sobre su producto, es decir, lo probaría, y como digo, en ese momento yo entendía que era bueno porque las demás personas decían que era bueno, pero si a mí me convence el tema del producto, yo les diría que sencillamente lo llevaran a redes sociales en medida de sus posibilidades. Ahorita yo creo que cada empresa va a tener a alguien dentro de su departamento interno que conozca sobre diseños y sobre marketing, algo. Tal vez no sean los especialistas, pero sí siento que cada empresa va a empezar a tener un área. Entonces, yo lo que les diría es, lleven sus productos a redes sociales, les enseñaría a que ellos tomaran sus propias fotos con el teléfono,
Es decir, digo, suponiendo que fuera actualmente, ¿verdad? En aquel momento no había ni redes sociales, ni celular, y la verdad es que sí era un poco más difícil y más costoso anunciarte, porque eran los medios tradicionales de periódico, televisión, y solamente las marcas más grandes eran o las que tenían mayor, pues sí, poder adquisitivo, eran las que podían contratar publicidad. Entonces yo ahorita lo que les diría es, lleven su marca a internet, y eso es llevarlo a las redes sociales, y que no se detengan por la calidad tampoco tanto al inicio. Pónganle un nombre a su marca y que se vea muy claro, que siempre se tenga el mismo. Si es productos, voy a inventarme el nombre Don Beto, bueno, pues Don Beto Galletas, Don Beto todo, para que haya una consistencia y sea más fácil memorar la marca. Entonces, yo diría, sencillamente llévalo a internet a medida de tus posibilidades. Ahora, si hay una asesoría externa, esto es digamos, un consejo para ellos, pero si dijeran, oye, pues bueno, ¿qué harías tú en el ámbito profesional? Pues ya les diría que hiciéramos una sesión de fotos de producto, que entendiéramos un poco más sobre la naturaleza de la marca. Incluso, yo ahorita también creo muy importante que todas las empresas tengan una misión y visión y que tengan claro los valores y que eso los lleven a las redes sociales. Entonces creo que eso va a pasar en todas las empresas, me parece a mí, que cada una va a tener su propio diseñador, a lo mejor apoyado por una agencia, y las agencias convencionales como las conocemos hasta ahora van a empezar a especializarse más, porque creo que el contenido ahorita genérico pues realmente no funciona mucho, y lo mejor es hablar del día a día. Por ejemplo, a estos emprendedores, yo les diría, bueno, vamos a contar el día a día que estás sobrellevando a la hora de atender a tus proveedores, por ejemplo, a la hora de atender a tus clientes, qué cosas a lo mejor no están tan padres que te pasan y qué cosas sí. Entonces a esto le llaman luego el storytelling, ¿no? Contar un poco tu historia en TikTok, y TikTok premia muchísimo el contenido generado por el usuario. Entonces no es que necesite las grandes producciones, solamente hay que empezar a practicar. Entonces yo diría que eso es lo que harían. Sencillamente con su celular, empiézate a grabar, cuéntanos cosas, luego tómale fotos a tus productos. Ahorita la inteligencia artificial te ayuda mucho, sin embargo, luego te vas a topar con que, bueno, oye, ahora ya todo el mundo sube diseños como el de inteligencia artificial, y tienes que empezar a diferenciarte. Tal vez entonces pues, es donde entra, pues a lo mejor, tal vez profesionales un poco más dedicados, pero yo diría que no te detenga ese tema, porque a veces eso paraliza, ¿verdad? Dices, oye, no, es que mi contenido no está muy bueno, y me ha pasado incluso, me ha pasado a mí que me dedico a este tema. Ha pasado a veces de que, oye, es que tú tienes que ser un profesional, y a veces y a veces temes un poco, ¿no? Publicarte. Entonces, creo que el consejo práctico sería: llévalo a internet, grábate tú mismo, hazte una cuenta de TikTok, hazte una cuenta de Instagram, hazte una cuenta de Facebook por lo menos, y trata de ubicar dónde está tu audiencia, porque eso es muy importante. Por ejemplo, ahorita por edades, Facebook ya es para gente un poco mayor, de 30 años, 35 hacia arriba. Ya estamos viejitos. Sí, ya tenemos cierta edad. Luego está Instagram, y TikTok pues es prácticamente adolescentes. Luego está el tema también profesional con LinkedIn y otras cosas, ¿no? Pero a grandes rasgos yo diría, bueno, si vendes, por ejemplo, mis papás que vendían productos naturistas, Facebook va a ser el rey para ti, porque ahí está tu audiencia. Muy poco probable. Digo, ya a lo mejor luego te expandes a Instagram para hacer algunos temas un poco más de wellness, o de estar enfocados en la salud, un poco más hacia el fitness, cosas así, ¿no? Ese tipo de fibras, cosas de eso, pues bueno, luego puedes expandir tus canales a Instagram, pero yo les diría que primero se fueran a Facebook, indudablemente. Tú mencionas la inteligencia artificial. ¿Cómo ha influido la inteligencia artificial en tu crecimiento profesional y en tu manera de aprender? Y si crees que en algún momento la inteligencia artificial va a desplazar a los diseñadores o al marketing en general. Esa es una gran pregunta, y es algo que ahorita está en boca, digo, de muchos profesionales y mucha gente que a lo mejor no está
hay unos que sí están involucrados ahí. Yo creo que ahorita ya todo el mundo utilizamos ChatGPT para algo. La verdad es que es una locura lo que está pasando con la inteligencia artificial, es algo impensable y yo creo que ha venido a potenciarnos más que a reemplazarnos. Ha venido a ser mejores personas, mejores seres humanos. ¿Por qué? Porque antes había una desinformación que podía ser una limitante para tu desarrollo profesional. Entonces, si ahora tú eres un emprendedor y quieres entender un poco mejor cómo hacer una estrategia de marketing, tú puedes tener cierta orientación con ChatGPT o puedes pedirle ciertos textos para publicar y hacer que conecte con tu marca. Entonces, aquí lo que hay que aprender más es a darle instrucciones. Realmente aplica muy bien el principio por la calidad de la pregunta, te va a dar la calidad de la respuesta. Ujú. Esto es lo que pasa tal cual con ChatGPT, entonces, o con cualquier inteligencia artificial, como Gemini, que también está muy Los fuerte en videos Google. y... Así es, digo. Entonces, ahora, ¿cómo este, es decir, si viene a reemplazarlos, definitivamente no. Hay cosas que no reemplaza. Yo creo que en algún punto esto se decía de la Internet, ¿no? Que venía tal vez a reemplazar hoy, ¿qué va a pasar con las personas que pues imprimen un directorio y te lo llevan a tu casa? Es verdad que ese tipo de empleos pues tal vez va a terminar siendo desplazado, entonces tareas muy repetitivas sí se van a reemplazar por inteligencia artificial. Sin embargo, hay muchas otras que se van a potenciar y se va a abrir mucho más el mercado. Entonces, ahorita hay gente que está estudiando hasta cómo confeccionar un prompt, que luego dicen que parece que eso va a ser también algo que eventualmente la inteligencia artificial va a comprender mucho mejor lo que quieres sin un prompt tan específico. Pero bueno, ahorita yo creo que la inteligencia artificial me ha venido a potenciar en cuanto al tema de análisis de datos, porque, por ejemplo, hay un sistema en el que estoy también, que estuve desarrollando durante unos meses y que ahorita está un poco pausado ese proyecto, pero trata sobre hacer digamos, como una especie de segundo cerebro de inteligencia artificial. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, es ir tratando de hacer un historial de prompts y de información en el que tú le digas, en mi caso, que son temas de marketing, que le cargues de qué se trataba tu campaña, qué gráfico había y le das una descripción de ese gráfico. Luego le cargas qué resultados está teniendo ese gráfico, esos textos, y después empiezas a optimizar lo que te regresa a la hora de que tú quieras hacer una nueva campaña, pues vas a decir, oye, ¿qué tipo de nicho de mercado me funciona más a mí en base a las métricas que yo le estoy cargando a esa base de datos de inteligencia artificial? Entonces, la plataforma se llama Obsidian y utiliza notas en lenguaje Markdown. Entonces, este tema es, digo, algo que ahorita tengo prácticamente en desarrollo, es muy nuevo para mí. De hecho, digo, busco así información y pues toda viene en inglés, entonces, digo, pues ahí vas aprendiendo, ¿no? Digo, ahorita es otro de los temas que también se está cruzando con la inteligencia artificial, la barrera del lenguaje, pues también empieza a ser cada vez, pues menos estrecha, ¿no? Más estrecha, quiero decir. Entonces, no hay tanto problema ahora con el tema del lenguaje porque puedes traducir textos e interpretar mejor, incluso a veces hasta en vivo. Te puedo platicar también que hicimos un proyecto de un asistente de atención de llamadas, atención telefónica, y pues te responde prácticamente como un humano, o sea, muy educado. Entiende a veces qué es lo que le quieres, o sea, infiere un poco lo que hay detrás de tu pregunta y te lo aclara. Y aparte la voz que te da es también increíble, ¿no? Entonces, retomando la pregunta, yo creo que en temas de análisis de base de datos, pues nos va a ayudar muchísimo. Ahorita las métricas se están analizando
en diferentes etapas anuales. Entonces, la inteligencia artificial va a ser es como un asistente que analiza toda esa información en segundos y te despliega algo para que tú puedas tomar una mejor decisión operativa a la hora de utilizar ahora sí tu creatividad en temas de diseño. También pues puedes confeccionar frame por frame de un video, o sea, escena por escena. Luego esa escena la haces un video y luego vas generando una secuencia, primero en imágenes y luego después haces el video a partir de esa imagen y la inteligencia artificial te da resultados increíbles en cuanto a eso. Y digo, luego empieza a ver el tema de siempre diferenciarse. Entonces, a reemplazarnos, pues realmente luego, oye, si ahora todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, bueno, ¿qué haces para no utilizarla? Y las personas que no la utilizan, pues tal vez empiecen a cobrar un poquito más de atención y demás, ¿no? Entonces, digo, siempre la diferenciación va a ser la clave y estar ahí, pues te va a llevar al éxito, me parece, ¿no? Porque qué mejor hacer un humano haga bien las cosas y mejor que tal vez la inteligencia artificial no pueda hacerlo como mejor que podía hacerlo uno. Ok, ¿qué puede hacer un humano mejor que la inteligencia artificial? Definitivamente la creatividad, la interpretación también a veces de sus emociones. Creo que en cuanto al tema de sentimientos y de las habilidades blandas, por ejemplo, siento que son las que cobran mucho, mucho sentido ahora en esta nueva era de la inteligencia artificial. Es decir, aprender a manejar el trabajo en equipo, todo esto, pues bueno, va a tener mucho sentido, que a lo mejor me salió un poco de la pregunta, pero lo que definitivamente no puede reemplazar va a ser la creatividad, ¿no? O al menos ahora. Entonces, no, la verdad es que no, es muy difícil que eso ocurra porque la inteligencia artificial viene a ser, o yo digo, por lo que veo, es que es un análisis de millones y millones de datos, de información, y esa información fue creada por los humanos. Entonces, a la hora de crear algo nuevo, si tú le preguntas o si tú revisas, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un video, imagínate que yo quisiera hacer un video con inteligencia artificial, puedo hacer uno de cosas que ya se hayan hecho muchas por humanos. Por ejemplo, una, una marca muy conocida de esta mantequilla de cacao, ¿no? Es que le untan a los panecitos y todo esto, que es como chocolate. Sí podemos, o no sé si podemos decir marcas, digo, para entenderlo mejor, pero sí, pero digo, es Pero no me como, cobren las marcas. ya sé, ¿verdad? Que nos patrocinen, ¿no? Digo, es un tema de Nutella, entonces si tú le pides a la inteligencia artificial un video similar, oye, quiero esta Nutella o así, te lo va a hacer muy clarito, muy padre y a lo mejor ni siquiera tienes que darle instrucciones tan precisas. Pero si yo le pido, oye, por favor, hazme este video sobre el interior de un motor, pues tal vez no tenga tanta información, ¿verdad? Para hacértelo. Entonces tú ves el tutorial y el chavo a lo mejor del tutorial, fíjate que eso pasa mucho, él te explica con una con una Nutella, y esa pues este, está más sencillo de hacer, ¿verdad? Y a la hora que tú quieres hacer lo que realmente necesitas con la inteligencia artificial, pues no puedes porque la inteligencia artificial viene a ser pues sí, un resumen de muchísima información que ya está creada y te lo entrega muy clarito y muy todo, ¿verdad? Entonces es una investigación inmensa que hace en segundos, te lo regresa y listo, ¿no? Pero en creatividad, sencillamente creo que el humano pues tiene una capacidad, yo diría que irreemplazable por la inteligencia artificial. Ok, por último, ¿qué le recomendarías a los chicos que pasan por lo mismo que tú, de los obligan, no saben qué estudiar o tener una carrera, pero al final estudian otra cosa? ¿Qué les recomendarías hacer o qué les recomendarías al estar pasando eso? Primera pregunta. Segunda, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante con lo que haces? ¿Y qué es lo que quieres más adelante para lo que estás haciendo ahora? Ok, bien. A ver, vamos con la primera pregunta. Es qué recomendaría para alguien que pase, o que esté pasando por mi caso. Yo les diría que en lugar, a veces, muchas veces, y sobre todo en esta era digital, tenemos pues muchas ventanas para ver el vecino, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el vecino? Entonces,
Si yo siempre me pongo a fijar en el pasto, a lo mejor siempre voy a encontrar un pasto que se vea más verde o más crecido o más bonito del vecino, ¿no? Entonces yo diría que es más un tema de introspección, un tema de cerrar los ojos y ver hacia adentro en lugar de seguir viendo hacia afuera, y que tú conectaras un poco más con lo que realmente vibra y que te hace sentir bien hacerlo. Entonces, digo, me gustaría poner el ejemplo de cuando yo trataba de estudiar gastronomía, o que yo tenía esa idea, y después, Lali, fíjate que pusimos en algún punto un emprendimiento de comida china, porque yo dije, me gusta cocinar y la verdad no me queda mal. Entonces dije, oye, pues vamos a intentar, ¿no? Un emprendimiento. Y ahí fue donde me di cuenta que no, lo que a mí me gustaba no era cocinar realmente. Era un poco más ese tema de servir a los demás y de sentir esos, oye, qué padre te quedó esto, este, te quedó muy rico, no sé, recibir esos aplausos por algo que yo hice sirviendo a los demás. Entonces, me parece que hay que, digo, no es tan sencillo, pero sí es mucha introspección, me parece, la que hay que hacer para conectar con lo que realmente quieras hacer. Entonces, yo lo que les diría es, escuchemos lo que nos dicen los demás, pero luego hay que analizar un poco qué realmente me gusta hacer a mí. Por ejemplo, yo diría, si te gusta algo, por ejemplo, oye, pues sabes qué, yo quiero ser creador de contenido, por ejemplo, que es algo que ahorita, digamos, podría ser alguna moda, y pues a veces nos venden un poco más pues ese éxito fácil o de la noche a la mañana, y créanme que cualquier cosa que ustedes elijan es cuestión de constancia y de disciplina para que te vaya bien. A veces entra el factor suerte, pero si el factor suerte te agarra trabajando, es mucho más probable que te vaya bien. Entonces, yo diría, si tú tienes esta situación y tú quieres, por ejemplo, si yo en ese momento, vamos a regresarnos a ese momento donde yo decía, oye, es que yo quiero estudiar gastronomía, ponte a cocinar todos los días, 4 horas diarias. Hazle de comer a tu familia en la mañana, a la hora de la comida y en la cena durante una semana. Y si después de esa semana todavía quieres estudiar gastronomía, yo te diría, dale. Si no, tal vez, oye, realmente quiero cocinar, o creo que tal vez que pueda servir a los demás. Entonces, yo ahorita, fíjate y eso nos lleva a lo mejor un poco a la segunda pregunta, que es, si entendí bien, era sobre qué me motivaba, y es justamente eso, muchas veces servir a los demás. Entonces, digo que ahorita si hay oportunidad también me gustaría platicar, digo, y luego eso nos lleva a la siguiente pregunta, que era que qué me emociona, y es que ahorita, Lali, fíjate que estoy entrando en un proyecto con el que ya había trabajado anteriormente, que es este proyecto, este, dame un segundito nada más aquí. Ok. Este proyecto es el Festival de la Carne Asada. Este festival se hace cada 2 años, y te puedo platicar que el día de que yo regresé a trabajar con ellos. Ellos lo hacen cada 2 años, pero hay que prepararse con mucho tiempo. Entonces, desde ahorita ya estamos trabajando para la edición 2027. Entonces, digo, es un festival, la verdad, muy único, y sobre todo que se hace con causa. Entonces, a mí me conquistó totalmente la idea, y ayer acabamos de entregar cerca de 3 millones de pesos en donación para instituciones de nuestra localidad. Wow. Entonces, aquí en este festival todos participan desde lo que sabemos hacer. Es de la carne asada, es muy típico del norte, aquí en Coahuila, y les invito a todos a que lo busquen en internet, a que lo googleen para que vean un poco de qué se trata. Vamos a ver. Ajá. Este, Para y comer. fue, sí, sí, digo, para comer y demás. Entonces, digo, de entrada es carne asada, ilimitada, ¿no? El festival, pero todo esto, Lali, se traduce en ayuda para instituciones, para una fundación que apoya a personas con discapacidad, personas vulnerables. Está para un comedor que también atiende a gente de escasos recursos. Se les donó un auto, por ejemplo, para que vigilen los comercios. Entonces, se donó un camión de bomberos
aquí para la localidad, que no había, hacía mucha falta un camión de bomberos, bueno, lo donó el festival con lo que hacen entre patrocinadores, vienen chefs internacionales, se hace un concurso que es prácticamente el alma del festival, se hace un concurso de carne asada en el que se inclusive se se califica la decoración del stand, obviamente la calidad, luego hay diferentes categorías para competir en cuanto a ribeye, término de ribeye y otros temas que son un poco más de la gastronomía. Sin embargo, lo que te quiero o lo que les quiero comentar con esto es que pues se viene a traducir todo esto en ayuda y venimos para servir, ¿verdad? Entonces, y el hecho de que tú puedas hacer algo por alguien, desde lo que mejor sabes hacer, se me hace a mí algo increíble. Yo diría que incluso esa podría ser alguna definición de éxito, la verdad. Y es de las cosas que más me emociona ahora, viene este tema del festival y el hecho de ver el agradecimiento también de las personas que dicen, oye, muchas gracias, por todo lo que hacen. Y es un conjunto de personas, Lali, que es prácticamente venir a construir algo en el desierto, ¿no? Porque aquí es una ciudad, digo, semidesértica, el calor está increíble aquí, digo, no hay mucha vegetación, no hay playa, y el hecho de querer hacer un evento turístico para que gente de otras partes venga, genere derrama económica, luego esto se traduce en beneficios para fundaciones, a mí me parece algo increíble, y el hecho de que yo les pueda aportar desde el marketing, desde hacer videos, desde hacer diseños, desde hacer logotipos, pues para mí es algo increíble